Queridos hermanos, celebramos este próximo domingo, 14 de septiembre, no el domingo 24 del tiempo ordinario, sino que este domingo celebramos de una manera especial la exaltación de la Santa Cruz, esta festividad en la que miramos la cruz de Cristo y en ella contemplamos pues el amor que ha tenido para cada uno de nosotros, cómo desde la cruz de Cristo se ilumina toda nuestra vida y le da sentido también a la cruz de cada uno de nosotros, que estamos llamados a unirnos a la cruz de Cristo por la redención del mundo, camino del cielo. Y este término, exaltación, puede ser un poco paradójico, contradictorio, sobre todo para aquellos que no son creyentes, para aquellos pues que son paganos. Incluso dirá la Sagrada Escritura que es necedad para ellos y lo podrán escuchar un poco con perplejidad. ¿Y cómo se puede exaltar? Dirá alguno, pues un método de tortura, pues la sabiduría de la cruz es el corazón del Evangelio. Por eso Jesús dirá a sus discípulos, si ustedes quieren ser discípulos míos, no queda otra más que agarrar la cruz de cada uno y seguirme. Yo les daré la fuerza, la capacidad, las herramientas para dar razón de la fe a cada uno de ustedes, para dar la vida, para ser de verdad ejemplo y testimonio. Me gustaría, pues, al hablar de la exaltación de la cruz, pues hacer referencia también al pasaje que hemos escuchado hoy en esa primera lectura, cuando el pueblo de Israel se rebela contra Moisés, contra Dios, y el Señor envía esas serpientes venenosas que hieren mortalmente al pueblo, como el pueblo pues viendo la muerte de cerca se arrepiente y Moisés, siguiendo el dictamen de Dios, pues erige una serpiente de bronce en un estandarte y todos aquellos que miran esa serpiente quedan curados. Es que la tradición de la Iglesia siempre ha visto en esa serpiente de bronce, ha visto la cruz de Jesucristo y también hace mucha referencia al Edén, al paraíso, al Génesis, pues como en ese árbol, pues que también estaba una serpiente por ahí moviéndose y fue quien tentó a nuestros primeros padres, Adán y Eva, y por el pecado y la desobediencia entró la muerte en el mundo, pues Cristo ha venido a ser pues ese nuevo remedio contra esa mordedura de la serpiente. Cristo ha venido a morder a la serpiente. Cristo ha venido a ser la muerte de la misma muerte. Por eso en el árbol de la cruz vemos cómo emana ese antídoto, vemos cómo emana ese nuevo fruto que nos hace experimentar el cielo dentro de nosotros, como es la Eucaristía, el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Se nos invita pues a contemplar en la cruz cómo Cristo ha querido asumir el sufrimiento para redimir el pecado del mundo y Él, siendo inocente, lo hizo por cada uno de nosotros que somos los culpables. También en la segunda lectura de este domingo, en el himno a los filipenses, escuchamos ese bello himno a la kénosis, al abajamiento. Vemos cómo Jesús nos invita pues a que si queremos ver aliviadas las cruces de este mundo, tenemos que abrazar la suya y desde la cruz de Cristo, la cruz de esta vida, pues se va a convertir para cada uno de nosotros en una cruz gloriosa, en una oportunidad pues de ir al cielo con Él. Y ese es el misterio de la cruz que ilumina el sufrimiento. ¿Y quién no tiene un sufrimiento, queridos hermanos? Por eso que cada uno de nosotros veamos pues como una caricia de Dios, cómo Dios nos acompaña, cómo Dios no nos deja solos, cómo conjugar también a veces ese deseo de felicidad y de sufrimiento, porque hay gente que se cree que como sufrimos somos unos, no vamos a ser felices, como vamos a estar amargados. No es incompatible porque Cristo sufrió y era feliz. Los santos sufrieron y fueron felices. Yo, como sacerdote, muchas veces sufro y también soy feliz.
porque en ese sufrimiento me identifico con el Señor, porque amar es sufrir. Y cuando uno ama es feliz. Cuando uno vive encerrado en sí mismo, no es feliz, es un amargado. Y muchas veces confundimos hacer lo que nos da la gana con la felicidad. Y hay mucha gente que hace lo que le da la gana y son infelices. Y en el fondo es un modo de sufrir en el silencio, sin poner de manifiesto su propia vida. Por eso qué importante es la cruz de cada día. Celebramos también en este día pues el descubrimiento de Santa Elena de la cruz de Jesucristo allá por el año 320. Ella descubrió el Calvario donde estaba la cruz del Señor y también el Santo Sepulcro. Por eso la importancia del día que hoy celebramos, la exaltación de la Santa Cruz, que es el signo de amor más grande de Dios para con el hombre, en el cual Dios ha querido participar en ese sufrimiento del hombre sin dejarlo solo. Ha querido pasar por el sufrimiento para que el hombre no esté solo, para que el sufrimiento no nos ahogue, sino que veamos un rayo de luz y de esperanza, de saber que no estamos solos. Pero no solamente eso, sino que la cruz nos invita también a nosotros a hacernos solidarios del sufrimiento de los demás, a que las cruces de nuestro hermano, de nuestro vecino, no nos sean indiferentes, a no ser egocéntricos, sino todo lo contrario, a ser empáticos con el hermano que sufre, que también lleva su cruz y que pide también de nuestra comprensión y de nuestra ayuda. Por eso la cruz es importante llevarla, pero hay que llevarla bien, no es igual llevarla que arrastrarla. Por eso necesitamos pedirle al Señor el Espíritu Santo, para que esa cruz sea ligera, para que la amemos, para que la besemos, porque la cruz es el cayado que nos sostiene. La cruz va a ser la llave que nos abra las puertas del cielo. Y en la cruz de Cristo, pues hacemos también esa experiencia del amor de Dios que ha tenido para cada uno de nosotros. En la cruz del Señor vemos su perdón gratuito y al mismo tiempo el Señor nos invita en nuestra cruz a amar al mundo, a amar sobre todo al que no nos entiende, al que nos persigue, para que seamos una razón de existir para ellos. Y por último, la cruz también nos revela otro gran acontecimiento, y es que la cruz nos hace corredentores con Cristo. Se nos invita pues a no escandalizarse de la cruz, igual que María fue corredentora con Cristo, también nosotros somos corredentores. La cruz ha pasado a ser consecuencia del pecado a ser remedio del pecado para el mundo. Y como decía San Pío de Pietrelcina, la cruz es la bandera de los elegidos. Así que no nos escandalicemos, cada uno tiene la cruz que necesita. Dios no permite nunca que las pruebas superen nuestras fuerzas. Por tanto, en este día en el que celebramos la exaltación de la Santa Cruz, una invitación a ser discípulo de Cristo, a pedirle la gracia de poder ser testigo de su amor y abrazar la cruz, porque nos va a hacer libres, nos va a hacer santos y va a iluminar toda nuestra vida y la vida del mundo. Un abrazo para todos.